Ya estoy grabando. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar. Ok, ¿pueden ver la presentación? Sí, sí, Sí. doctor. Bueno, si tienen alguna duda, no duden en interrumpirme en cualquier momento, ¿sale? Bueno, vamos a empezar. Entonces, estábamos trabajando, recuerden, en la unidad 4, que era capacidad. En ella, recordando lo que vimos en las clases pasadas, empezamos a introducir el concepto de cómo almacenar energía, ¿no? Y de acuerdo a los conceptos que llevamos de las unidades iniciales, pues podemos almacenar energía utilizando el concepto de campo eléctrico y asociándolo a un nuevo término que es capacidad. ¿Sí se acuerdan? Que era el medio, el mecanismo bajo el cual nosotros podemos almacenar una carga eléctrica, energía eléctrica, en un dispositivo. Ya aterrizándolo un poco, bueno, lo que vamos a ver ahora es cómo es que vamos a aterrizar esa carga. Y uno de los principales dispositivos de hoy en día que se ocupan en el almacenamiento de carga eléctrica son los condensadores. Entonces vamos a ver qué son los condensadores. Voy a hacer mucho énfasis en un solo tipo de ellos, que son los más usados, los más comunes, que son los condensadores de placas paralelas. Y luego de ahí ya nos vamos a meter un poco más a las conexiones de los condensadores en paralelo. Entonces, vamos a empezar. Bueno, si ustedes recordarán, habíamos aprendido que nosotros podemos generar un campo eléctrico utilizando el concepto de dos placas, ¿no? O sea, podemos colocar dos placas, una idéntica a la otra, del mismo tamaño, uniformes, como lo pueden ustedes apreciar aquí en la imagen, y cuando una placa se carga positivamente y la otra placa se carga negativamente, eh, se dice que el dispositivo ya se cargó. ¿Por qué? Porque estamos generando un campo eléctrico. Al generar ese campo eléctrico, entonces, este dispositivo, este pequeño invento, se ha cargado. Entonces, ¿qué es un condensador? Bueno, un condensador consiste en justamente tener dos placas del mismo tamaño, una de carga positiva y otra de carga negativa, el cual pueden inducir un campo eléctrico porque una placa de la otra están separadas por una pequeña distancia. Eso es lo que es un condensador. Si se dan cuenta, alguien puede pensar, oigan, es que de hecho el concepto no es nuevo, porque justamente estábamos aprendiendo que un dipolo eléctrico son dos pequeñas cargas puntuales, idénticas y exactas, pero de carga opuesta, que están separados por una pequeña distancia. Ahora, en vez de que sean cargas puntuales, en este caso son placas. Pues sí, eso es lo que hace la diferencia de un dipolo, o sea, a escala molecular, que de escala macroscópica, ¿no? O sea, a escala molecular se puede almacenar energía eléctrica, por supuesto. De hecho, es lo que utilizan en el sistema de las neuronas, ¿no? Pero ahora, si lo hacemos en escala macromolecular, pues podemos hacer ese dispositivo utilizando dos placas. Entonces, eh, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuánto podemos almacenar en ese dispositivo? Bueno, pues va a depender de las características de ese dispositivo. Habíamos aprendido que la capacidad, es una propiedad que tiene nuestro sistema, que en este caso el condensador, de poder almacenar esa energía eléctrica. ¿De qué va a depender eso? Bueno, aprendimos que la capacidad es independiente de la carga y del voltaje. Más bien la capacidad solamente dependía, acuérdense, de las características de ese sistema que nosotros estábamos diseñando. Acuérdense que en el caso anterior estábamos haciendo la ilusión del cálculo de la capacidad de una esfera, ¿no? Y de hecho la tarea era saber si tú aumentabas el voltaje o la carga de la esfera, qué pasaba con la capacidad. En esta actividad aprendieron que independientemente de la cantidad de carga que le adiciones a la esfera, pues la capacidad de la esfera no va a cambiar. ¿Sale? Entonces, en este sentido, la capacidad no depende de la cantidad de carga que tiene en nuestro sistema, nuestro condensador, ni la cantidad de voltaje que le suministras al condensador, sino más bien es
a las características físicas que tiene ese condensador. En ese sentido, eh, aprendimos que la capacidad depende, por ejemplo, de la distancia, de qué tanto están separadas estas dos placas y además de la superficie de estas placas. Para hacer más solución a ello, acuérdense que aprendimos que si nosotros tenemos una placa, como en este caso, y queremos calcular el campo eléctrico que está en esta plaquita, o el campo eléctrico que induce esta plaquita, pues va a ser igual a la densidad de carga, acuérdense que es la densidad de carga en cualquier punto de la superficie de la placa. ¿Por qué densidad de carga? Acuérdense que densidad de carga es la cantidad de carga distribuida por unidad de área. ¿Sí se acuerdan de eso? Y esto va a estar dividido por la permisividad en el vacío. Recuerden que la permisividad en el vacío es aquella que permite hacer una nueva constante, que es la constante Coulomb. ¿Se acuerdan de la permisividad en el vacío y la constante Coulomb? Entonces, eh, entonces eh, el campo eléctrico lo podemos asociar calculando en cualquier punto de la placa, pues con esta ecuación, ¿no? La densidad de carga sobre la permisividad en el vacío. ¿Y por qué un medio? ¿Y por qué un medio? Bueno, resulta que si ustedes se dan cuenta, una placa genera un campo eléctrico como tal, ¿no es cierto? Y la otra placa genera un campo eléctrico también. Entonces, la suma de las dos placas, ¿qué nos va a dar? Pues el campo eléctrico total, inducido por la primera placa e inducido por la segunda placa. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico de la primera placa? Pues la mitad del campo eléctrico total. Por eso es un medio. ¿Sí? Y el campo eléctrico total, en este caso, pues sería la densidad de carga de las dos placas entre la permisividad en el vacío. Quiere decir entonces que lo que debe de existir entre estas dos placas es vacío. ¿Sí queda claro? Pero los condensadores actuales no necesariamente tienen vacío. Ahora los condensadores actuales pueden tener un aislante y depende mucho las capacidades o la capacidad de este condensador de ese aislante. ¿Por qué? Porque ya no estaríamos utilizando esta constante, que es la del vacío, sino estaríamos utilizando otra constante asociada a ese material que tú estás utilizando en el interior de las dos placas. La idea es que se supone que si tú tienes un aislante, pues va a ser más difícil que la carga se traslade de esta placa a la otra. Por lo tanto, la capacidad de carga del condensador sí va a variar. Ahora, pero a ver, estamos hablando de que está cargando su energía eléctrica, pero ¿cómo lo traducimos? ¿Cómo se entiende esto? Bueno, recordemos los conceptos que vimos en la clase pasada. Cuando estamos hablando de suministrarle una energía eléctrica a un condensador, estamos diciendo que va a ser la capacidad que tiene este para transferir carga de la placa negativa a la placa positiva. ¿Se acuerdan que en la clase número 1 de esta asignatura vimos las tres formas de transferir corriente eléctrica, de transferir una carga? Habíamos visto que era por conducción, habíamos dicho que era por radiación, habíamos dicho que era por convección. ¿Se acuerdan de eso? Y de hecho poníamos un ejemplo. Si tú tienes una regla y la cargas con tu cabello y la acercas a trocitos de papel, sin necesidad de que la regla toque los pedacitos de papel, los papelitos se electrizan, ¿se acuerdan? Y entonces se desplazan o se unen a la regla. ¿Cómo sucede esto? Bueno, justamente sucede por esa propiedad de transferir carga por convección, por cercanía. En este sentido, si tú colocas estas dos placas a una distancia lo suficientemente pequeña, puede suceder, o más bien va a suceder que la placa cargada negativamente, aquella que tiene un chorro de electrones, van a ir transfiriendo electrones a la carga deficiente de electrones, la carga positiva. Ese tráfico de carga es lo que se define como concepto de energía eléctrica o de almacenamiento de energía eléctrica. ¿Cuándo va a terminar de cargarse un condensador? Pues hasta que la placa positiva tenga la misma carga que la placa negativa, es decir, hasta que ya no haya flujo de esa carga de la placa negativa a la placa positiva. ¿Queda claro? Entonces, ¿cómo puedo estimar entonces cuánta cantidad de carga puede almacenar el condensador?
Bueno, para necesitar eso, necesitas saber la diferencia de potencial de la terminal de esta placa y de la terminal de esta otra. ¿Por qué? Porque el potencial es el que me dice el sentido del flujo de corriente de la placa negativa a la placa positiva. Acuérdense que lo vimos en las clases pasadas. Donde el máximo voltaje va a estar en la placa positiva y el voltaje igual a cero va a estar en la placa negativa. Recuerden que el sentido de las líneas del campo eléctrico me decían hacia dónde disminuye el potencial. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, en este sentido, un punto situado en la superficie de la carga de la placa negativa será un voltaje igual a cero y de la placa positiva será un máximo voltaje. ¿Cuánto voltaje? El que te suministre la fuente de alimentación. ¿Sí? Doctor, disculpe, Emanuel está tratando de entrar a la reunión. Ay, hoy sí, toda la razón. Gracias. De nada, gracias por avisarme. Si ustedes interrúmpanme. Bueno, entonces podemos estimar cuánta cantidad de carga vamos a almacenar en el condensador, por supuesto. Para eso, ¿qué necesitamos? Pues el voltaje, y necesitamos conocer la capacidad de ese condensador. Porque conociendo esas dos variables, podemos saber la cantidad de carga que se almacena, ¿ok? Y además, bueno, ya tenemos en cuenta que el campo eléctrico entre estas dos placas, pues está definida por la densidad de carga de las placas entre la permisividad en el vacío. Ahora, ¿cómo estimar el primero? Bueno, pues para estimar la diferencia de potencial no es otra cosa más que el campo eléctrico por la diferencial de la distancia, o la distancia que separa una placa de la otra, ¿sale? La distancia que separa una placa de la otra, ¿sí? Acuérdense que entre más pequeña es esa distancia, el voltaje va a tender a cero, ¿sale? Ahora bien, si el voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia y habíamos definido o declarado que el campo eléctrico es igual a la densidad de carga por la permisividad en el vacío, que es el campo eléctrico total, entonces resulta lógico pensar que el voltaje va a ser igual a la densidad de carga por la distancia entre la permisividad en el vacío. ¿Y qué es la densidad de carga? Acuérdense que la densidad de carga no es otra cosa más que la carga por unidad de área. Por lo tanto, si sustituimos la carga por unidad de área, que es la densidad en nuestra ecuación del voltaje, pues vamos a definir que ahora el voltaje está declarado por la carga total del condensador, por la distancia que separa las dos placas, dividido entre la permisividad en el vacío, quiere decir que esta aproximación va a estar en el vacío, por el área de las placas. Entonces acá, ¿quién está declarando el voltaje? Bueno, el voltaje está definido por la distancia. ¿Sale? Por otro lado, si yo ya quiero conocer la capacidad del dispositivo, ya me sé de memoria que la capacidad del dispositivo es igual a la carga del dispositivo mismo por el voltaje que le estamos induciendo al capacisador. En este caso, si definimos que la carga, pues es esta misma que está acá, pero ahora el voltaje es esta ecuación que está acá, simplemente si yo sustituyo la nueva definición de voltaje en nuestra ecuación de capacidad, pues vamos a llegar a esta ecuación, ¿no? Y nos damos cuenta que carga con carga se eliminan y la ecuación esta se reduce a que solamente la capacidad está declarada en términos de la permisividad en el vacío por el área, por la distancia. ¿De acuerdo? Recordemos algo, que la densidad de carga quiere decir la cantidad de carga que va a tener el dispositivo depende del área. Aquí está. Y el voltaje depende del campo eléctrico y de la distancia que separa esas dos placas. Por lo tanto, es lógico pensar que la capacidad va a depender del área de las placas y la distancia de separación entre las placas, únicamente. Pregunta, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros reduciéramos la distancia de las placas? ¿La capacidad aumenta o la capacidad disminuye? ¿Quién me dé la respuesta? Disminuye. Perfectamente, la capacidad aumenta. Si la distancia de estas dos disminuye, vean acá, lo tenemos como el denominador. Si la distancia disminuye, ¿qué va a pasar con la capacidad? Aumenta. Acuérdense que cuando tenemos una variable como denominador,
se dice que es inversamente proporcional. Entonces, la capacidad con la distancia son inversamente proporcionales. Entre más pequeña es la distancia, mayor será la carga. Entre mayor sea la distancia, menor será la capacidad. ¿De acuerdo? Ahora, ¿quién me puede decir cómo se comportaría la capacidad del dispositivo si aumentamos su área? El área de las placas. Me estoy refiriendo al área de las placas. ¿Aumenta la capacidad o disminuye la capacidad? ¿Quién me dice? ¿Aumenta? Aumenta la capacidad. Aumenta la capacidad. En este caso, el área está como numerador. ¿Ya se dieron cuenta? Cuando estamos analizando el numerador con respecto a la variable de estudio, se dice que son inversamente proporcionales. Si el área aumenta, la capacidad también. Si el área disminuye, la capacidad también. Entonces, si yo les digo, a ver, yo quiero crear un dispositivo, estamos en nuestra integradora, quiero crear un dispositivo químico, porque somos bioquímicos, somos biotecnólogos, y yo quisiera generar una placa, a lo mejor de una aleación, ¿no? Y yo quiero aumentar la capacidad de mi dispositivo. ¿Para qué? Pues para que yo pueda almacenar suficiente corriente eléctrica, suficiente carga, y me pueda servir, por ejemplo, para un dispositivo electrónico. Bueno, entonces pensarían en disminuir la distancia entre las placas y aumentar su área superficial, ¿vale? Pero alguien puede decir, es que resulta que si yo pongo eso, imagínate, o sea, si yo lo quiero hacer sumamente grande, pues imagínate los dispositivos tan gigantescos. En una computadora, ¿cómo se le haría? Porque en una computadora está repleta de condensadores y yo veo que una computadora es pequeña, portátil, sencilla, ¿no? Bueno, pues hay que idear estrategias. Por ejemplo, pueden ustedes observar aquí en la imagen, este es un capacitor, no sé si los han observado, sobre todo cuando son curiosos de niños y abren una tele vieja. Yo jugaba con las teles viejas y abren la tele y ven un montón de cilindros, repleto de corriente, repleto de resistencia, repleto de electrodos, de diodos y de condensadores. Los condensadores eran los más grandecitos. Son estos cilindros. Si ustedes tuvieron la curiosidad y los abrieron, lo que van a encontrar es que estos van a tener dos dispositivos, el de la carga positiva y el de la carga negativa. O sea, uno que va a conectar a la placa positiva y otro que va a conectar a la placa negativa. Están conectados a través de un aluminio y resulta que está enrollada las placas. Las placas, esto como un rollito de papel, lo extiendes, en realidad lo grisecito que está aquí es una placa y el otro gris es la otra placa. Y lo amarillo es un aislante, que por lo regular está forrado de papel. Ajá, o sea, aquí no lo hicieron al vacío, porque hacerlo al vacío es costoso. Entonces, lo que haces es utilizar un aislante. A lo mejor cargará más lento, pero llegarás al máximo de capacidad. Entonces, así de sencillo podemos generar un condensador. Y al enrollarlo, manteniendo la distancia mínima entre las dos placas, pues puedes mantener la capacidad del mismo en un tamaño compacto. Ahora, actualmente existen diferentes tipos de condensadores. Hay condensadores cilíndricos, hay condensadores prismáticos, hay condensadores ya inclusive que son a base de carbono, que son la bioelectrónica actual. Pero bueno, la base es esta, ¿sale? ¿Alguien tiene alguna duda con esta? ¿Aquí alguna duda? No. ¿No? Parece que no. Bueno, vámonos al siguiente. A ver, imaginémonos que ahora yo ya quiero aproximar los conocimientos que aprendimos acá. Acuérdense que lo único que tenemos que asociar es tener bien en claro qué es lo que queremos calcular. Ya grábense de memoria que la capacidad es el cociente de la carga del condensador entre la diferencia de potencial del mismo. Punto, ¿no? A ver, un ejemplo sencillo. Un condensador de placas paralelas, como este que está aquí, placas paralelas, que aunque aquí está circular, pero en realidad es placas paralelas, está formado por dos conductores cuadrados, quiere decir que una plaquita y la otra son cuadradas, de lado de 10 centímetros. Sí, esas son plaquitas cuadradas, enrolladas, separadas por 1 milímetro de distancia una de la otra. Inciso A, vamos a calcular su capacidad. ¿Qué harían ustedes? Nos están dando las dimensiones de la placa y nos están dando la distancia entre las placas. ¿Qué harían ustedes? Pues se ocupa esta nueva definición de la capacidad.
Exacto, habría que utilizar la definición de la capacidad en términos de área y distancia, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, exacto. Entonces lo que tendríamos que calcular sería el área y para calcular el área al ser cuadrado, pues sería simplemente la base por la altura, ¿no? O sea, sería la permisividad, el valor de la permisividad en el vacío por punto un centímetro, por punto un metros, por punto un metros, que es lo que vale 10 centímetros de lado, dividido entre la distancia en milímetros. También una pregunta, Doc. También Sí. la distancia que dice que es, me parece que un milímetro, también lo tendría que convertir a metros. A metros, sí, todo está en términos, sí, sí, así es. Todo debe de estar expresado en términos de metros. Todo, Ok. todo, ¿sale? Pero, por ejemplo, yo aquí utilicé la aproximación esta, que la permisividad en el vacío, la permisividad en el vacío, no sé si la pueden alcanzar a ver, ahorita la hago grande. La permisividad en el vacío es 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro. ¿Quieres utilizar la compacta 8.85 picofaradios por metro? Lo puedes hacer. Alguien puede decir, oiga, pero es que está utilizando picofaradios, tendríamos que utilizar faradios por la uniformidad de unidades. Sí y no. ¿Qué es lo que tendría que preocuparte en la uniformidad de unidades en esta ecuación? ¿El picofaradio o los metros? Los metros. Los metros, porque los metros los estás utilizando en más de un término. Ve, metros aquí, metros acá, metros acá. Si aquí usted tiene milímetros, ya va a ser incorrecto, porque aquí no lo está declarando en términos de milímetros, ni aquí tampoco. Si quiere utilizar milímetros, hágalo, pero entonces tendría que utilizar la constante en términos de milímetros, el área en términos de milímetros y la distancia en términos de milímetros. Si usted utiliza metros, metros y metros en las tres variables que están acá, entonces no habría ningún problema. ¿Por qué podemos utilizar picofaradios aquí? Pues porque es la única unidad que está declarada aquí. Si aquí hubiera faradios, entonces ya no podemos ocupar picofaradios. Tendrías que uniformizar unidades. Si aquí tuvieras picofaradios, tendrías que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando nada más la unidad esté solita, como en este caso picofaradios, y no esté declarada ninguna otra, podemos utilizar el término pico. Y automáticamente el resultado nos debe dar en el término que estamos usando, picofaradios, porque los otros términos se eliminan, ¿vale? Bueno, entonces, ya tenemos aquí la capacidad y viene el inciso B. Si este condensador está cargado con 12 voltios, o sea, imagínense que yo agarro una batería, una pilita AA o más, y la conecto en las terminales estas que están acá, en esta terminal y otra otra, ¿cuánta carga se transfiere a la placa? ¿Cuánta carga se transfiere de una placa a la otra? ¿Cuánta carga? Bueno, si se acuerdan, ya de memoria, pues que la capacidad va a ser igual a la carga por el voltaje. Si yo quiero saber cuánta carga se transfiere de una placa a la otra, pues habría que hacer el despeje aquí, ¿no? Por lo tanto, sería carga igual a la capacidad por el voltaje. Capacidad por el voltaje. Ya tengo la capacidad, ya sé cuánto trabaja mi dispositivo, ya sé cuánto opera. Aquí está, 88.5 picofaradios, ¿no? Y ya sabría el voltaje, porque el voltaje es el que yo solo impongo. Yo agarro una pila, ya sé qué voltaje tiene la pila, yo agarro una batería, ya sé qué voltaje tiene una batería, y se lo coloco. ¿Puedo saber la carga? Pues sí. ¿Sí queda claro? Entonces, la máxima carga que tendría ese condensador sería, pues, ya en términos de picofarados y voltios, de 1.06 por 10 a la menos 9 coulombs. Por aquí sí tendríamos que utilizar la conversión de faradios y voltios para que nos dé lógico con coulombs, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda en este ejercicio? No. Parece sencillo, ¿verdad? Parece sencillo. Ya que estas unidades que ya quitamos las ecuaciones, las integrales ya son más sencillas. Bueno, ahora vamos a, ya que medio estamos jugando con los conceptos de condensadores, que no tienen ciencia, son plaquitas, me gustaría aterrizar un poco más a qué me refiero cuando almacenamos energía. Fíjense ustedes, a ver, cuando yo tengo, imagínense que ya agarro este cacho de placa y me la voy a poner aquí. ¿Están de acuerdo conmigo que una placa va a tener que ser negativa y otra placa va a tener que ser positiva? ¿Cómo se carga el condensador entonces? Bueno, a ver, lo que va a suceder es que poco a poco la energía, la carga negativa, es decir, el exceso de electrones que están aquí en esta placa, van a ir migrando hacia la placa positiva. La eficiencia de esa migración es muy delicada
y depende de qué tan separadas están las distancias de enlace. ¿Sí? Entre más cerca estén, más eficiente es el sistema. Entre más lejos estén, pues pon una placa positiva y una placa negativa a 1 metro de distancia, ahí me cuentas si se te cargó. No va a pasar, ¿no? O sea, sí cuenta mucho qué tan cerca estén los dos sistemas cargados. Entonces, imagínense ustedes, a ver, que habíamos acordado que la energía interna de nuestro sistema, que no es otra cosa más que la energía, no es otra cosa, perdón, más que el trabajo. ¿El trabajo de qué? Pues de migrar carga negativa a la carga, de migrar cargas negativas de la placa negativa a la placa positiva. Eso implica un trabajo. ¿Quién hace ese trabajo? ¿Quién desplaza la carga negativa a la placa positiva? ¿Quién lo hace? ¿Cómo se hace? Eso lo vimos en la unidad 2. ¿Se acuerdan? ¿Quién permitiría que la carga se pueda desplazar de un punto a otro? ¿No se acuerdan? La placa negativa, ¿no? Pero, ¿qué fenómeno lo explica? ¿Qué fenómeno haría El campo el eléctrico. campo eléctrico? Ese es el fenómeno que lo explica. Es el campo eléctrico el que permite que una carga de la placa negativa se traslade a la placa positiva. Porque lleva una velocidad, una aceleración y un sentido. Eso lo vimos, lo calculamos, ¿no? Cuando viene una carga acelerada en un campo eléctrico, ¿qué pasa? Va del negativo al positivo. ¿No es cierto? Salen cargas negativas y se van cargando a la placa positiva. No es al revés no sucede. Se frena la carga y se regresa. ¿Se acuerdan que vimos eso? Bueno, entonces, el hecho de agarrar una carga y pasarla de la placa negativa a la placa positiva, ¿qué implica, jóvenes? Un trabajo. En otras palabras, es un trabajo de pasar de la carga negativa a la carga positiva. Por lo tanto, si es un trabajo en términos termodinámicos, ¿qué significa? Un coste energético. Así de fácil. Entonces, cuando entendemos cargar a un dispositivo, cuando entendemos cargar eléctricamente algo, estamos hablando del trabajo de mover las cargas de una placa a otra. ¿Quién es el que haría ese esfuerzo? Bueno, la diferencia de potencial que se suministra de la placa negativa a la placa positiva. Entonces, la variación de la energía interna, que no es otra cosa más que el trabajo, va a estar declarado por el voltaje y diferencial de Q. ¿Por qué? Porque en ciertos tiempos, en cierto intervalo de tiempo, en algún instante de tiempo, se va a transferir carga del negativo al positivo, una diferencial de Q. Entonces, la variación de la energía interna va a ser igual al voltaje, que es constante, por la variación de Q. Quiere decir que poco a poco se va a ir transfiriendo carga de la placa negativa a la placa positiva. Quiere decir que poco a poco el condensador se va a ir cargando. Quiere decir que poco a poco el condensador va a pasar de la carga negativa a la carga positiva y punto. Y si nosotros recordamos que el voltaje no es otra cosa más que la carga por la capacidad, entonces la variación de la energía interna o la energía eléctrica va a ser igual a la carga por la capacidad por la diferencial de Q. ¿Sí? Ya si nosotros ya la integramos, o sea, si resolvemos esta ecuación diferencial y la integramos, ¿hasta cuánto se puede almacenar mi dispositivo? Pues hasta un valor de Q. ¿Qué te parece que le pongamos Q mayúscula, pensando que es la carga máxima que podría almacenar mi dispositivo? Si tú le pones 30 voltios, 50 voltios, 60 voltios, ese Q es constante, es la cantidad máxima de carga que puede almacenar mi dispositivo. ¿Sale? Entonces se va a ir transfiriendo carga de la placa negativa a la positiva desde cero, carga cero, hasta el máximo de carga. Entonces vamos a ir de 0 a Q. De Q por C por diferencial de Q. Ya integrando esto, nos daría que la energía interna sería igual a 1/2 de la carga al cuadrado por la capacidad.
Esta es una ecuación sumamente importante y la vamos a estar utilizando más adelante. Esta es bueno que ya la tengan bien presente, ¿sale? Que la energía interna de nuestro dispositivo va a ser igual a 1/2 de la carga máxima que tiene el dispositivo al cuadrado por la capacidad del mismo. Si se dan cuenta, cuando hablamos de integrales, estamos hablando de área, estamos calculando el área bajo la curva. ¿Sí? Es un área bajo la curva. Hablar de integrales es un área bajo la curva. Bueno, ¿podemos entonces calcular la energía interna sin necesidad de saber cómo hacer integrales? Pues sí se área. Yo creo que sí. A ver, si yo hago el gráfico en el que el eje de las Y's corresponde al voltaje y el eje de las X corresponde a la carga, para la carga 0, pues vamos a partir del punto del origen, 0, ¿no? ¿Y cómo va a ir incrementando el voltaje? Bueno, el voltaje va a ir incrementando en términos de Q sobre C. Q sobre C en algún punto dado y el máximo de carga en este punto. Y en términos de la carga, pues en algún punto va a ser Q y el máximo de carga va a estar el punto final. Entonces, ¿cómo va a ir comportándose la energía interna? Pues, linealmente. Por ahí pueden apagar un micrófono, por fin. Se va a ir comportando de manera lineal. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, esto es un triángulo rectángulo. ¿Y cuál es el área del triángulo rectángulo? Pues base por altura sobre 2. ¿Cuál es la base? Q. ¿Cuál es la altura? Q sobre C, sobre 2. Entonces, ¿cómo me quedaría? Pues Q cuadrado sobre 2 veces C. Aquí está. ¿No? Entonces, sin necesidad de saber integrales, simplemente sabiendo la definición que la integral no es otra cosa más que el área bajo la curva, y esta es una curva, entonces el área del triángulo que se está generando acá debe de coincidir con nuestro resultado de la integral. Bueno, entonces, ¿la energía interna la podemos declarar en términos de otras variables? Pues sí, haz lo que quieras, total. Si conoces nuevas declaraciones, como que Q es igual a R sobre K, pues lo puedes hacer, ¿no? Entonces, sacar la energía interna, que es esto, 1/2 de la carga al cuadrado sobre C, pues no es otra cosa que podemos reducirlo a 1/2 de Q sobre B si estamos utilizando ahora el término de voltaje. ¿Sí queda claro? Les recuerdo que el voltaje es igual a la carga sobre la capacidad. Y capacidad y carga sobre carga cuadrado te queda carga. ¿Vale? Y esto lo podemos reducir o más, por supuesto. Si lo quieres declarar en términos de la capacidad, sí. Entonces te quedaría 1/2 de la capacidad por voltaje al cuadrado. Simplemente jugando con los términos que están acá. ¿Vale, jóvenes? Ahora, bueno, entonces podemos calcular la energía eléctrica, sí. Si te están dando la capacidad del dispositivo y te están dando el voltaje, puedes calcular la energía interna, por supuesto. Si te están dando la carga del dispositivo y te están dando el voltaje, puedes calcular la energía eléctrica, por supuesto. Si te están dando la carga y si te están dando la capacidad, puedes calcular energía eléctrica, por supuesto. ¿Sí queda claro? Ahora, pero recordemos que esta placa, ¿cómo se carga? O sea, ya vimos cómo se carga, ya entendimos el fenómeno, ya sabemos, nos quedó bien claro que va de las cargas negativas a la carga positiva. Si es una placa con exceso de electrones hasta una placa con deficiencia de electrones. Pero ¿quién hace quién obliga a pasar las cargas de un punto a otro? ¿Quién los obliga? Pues debe haber un impulso eléctrico que esté conectado de la placa negativa a la placa positiva. Por lo regular, ¿quién me está suministrando ese suministro de electrones? ¿Quién me lo está suministrando? Una batería, ¿no? Si tú conectas una batería a una de las placas, pues la batería lo que va a hacer es va a transferir electrones hacia la placa negativa y luego la placa negativa va a transferir esos electrones a la placa positiva y luego la placa positiva regresa esos electrones a la terminal de la batería y eso es un circuito cerrado. ¿Sí? La fuerza motriz, la famosa FEM o la fuerza inducida, es la que proviene de la pila, la que proviene de la batería. Y el fenómeno de almacenamiento es el que sucede en el campo eléctrico entre estas dos placas. Por lo tanto, si entendemos bien el concepto, sabremos que una batería tiene dos terminales, una terminal positiva y una terminal negativa. Cada terminal me aporta una energía, ¿no?
Por lo tanto, la cantidad de energía que me suministra una batería, pues va a ser igual al doble de la cantidad de energía que pueda almacenar el dispositivo. Si aquí la energía interna es un medio de Q cuadrado sobre C, quiere decir entonces que la cantidad de energía interna que suministra la batería, pues va a ser la capacidad, va a ser la carga por el voltaje. Aquí está. En vez de un medio, pues ahora va a ser un entero, porque recordemos que la batería tiene dos terminales. Por lo tanto, la energía interna que suministra a cada lado, pues me va a dar una sumatoria de que la energía interna va a ser igual a la carga por el voltaje. Pero realmente, el condensador solamente va a poder aprovechar la mitad de esa energía eléctrica, de esa energía que suministra la batería. El otro 50% se disipa como calor, se disipa como energía a través de los alambres que forman parte de ese circuito eléctrico, y que eso actualmente es un problema grande. Todavía no se resuelve ese dilema en el que se pueda aprovechar el máximo de energía de la batería al condensador. Todavía no se puede. ¿Ustedes qué creen? ¿Creen que algún día podamos tener una eficiencia del 100%? O sea, que toda la energía de la batería sea aprovechada por el condensador, porque aquí, como podemos observar matemáticamente hablando, solo podemos lograr un máximo del 50% de eficiencia. ¿Qué opinan ustedes? Pues yo opino que no. ¿Por qué dirías que no? O sea, ¿crees que podemos aumentar a lo mejor la eficiencia, pero nunca vamos a llegar a 100%? ¿Por qué? Por lo que ya mencioné hace rato, o sea, hay energía que se pierde a través del calor. Claro. En términos más elegantes, ¿qué ley estaríamos violando? Estamos violando la segunda ley de la termodinámica. Acuérdense que en sus cursos de termodinámica aprendimos que no existe una máquina térmica con un 100% de eficiencia. No existe ningún dispositivo con un 100% de eficiencia energética. ¿Por qué? Porque mucho se tiene que perder en mecanismos de calor, mecanismos de convección, en transferencia electrónica y demás. Por eso la eficiencia se reduce tanto. ¿Puedes aumentar el 50%, un 70%, un 80%? A lo mejor sí, pero lo máximo del límite es lo que llegas a un punto en el que ya no puedes sobrepasar, ya no puedes alcanzar la eficiencia de uno, porque por mera termodinámica estás violando la segunda ley. ¿Sí? Ya si alguien lo logra en un futuro, entonces pues, habría que modificar la segunda ley. ¿Queda claro? Así es. Bueno, Justo eso entonces, iba a decir. ahora vamos al siguiente ejemplo. Ya nos quedó más o menos claro cómo se está cargando la energía. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Ahorita me voy rápido porque todavía me cuelga. Bueno, dice, ejemplo número 2. Un condensador de placas paralelas y cuadradas, o sea, parecido como el ejemplo 1, porque no tengo cabeza para otra cosa. De lado ahora de 14 centímetros y separadas ahora 2 milímetros, se conecta a una batería. ¿Sí? Esta batería pues se carga a 12 voltios. O sea, vamos a conectar nuestro condensador que acabamos de inventar, nuestra integradora, y lo conectamos a una batería de 12 voltios. Nuestra primera pregunta es, ¿cuál es la carga del condensador? ¿Cómo le haremos para calcular la carga del condensador? Bueno, podríamos utilizar entonces ya los términos que estamos aprendiendo, ¿no? Que la carga del dispositivo, la carga de nuestro condensador o de nuestro capacitor va a ser igual a la capacitancia de nuestro dispositivo por el voltaje por el voltaje de alimentación, por la diferencia de potencial. ¿Sí queda claro? Entonces, la carga va a ser igual a estos dos términos. Pero recordemos algo. Tenemos ahí la capacitancia, nos dan el valor de la capacitancia. No. No. Hay que calcularlo. Hay que calcularla. Bendito Dios que la capacitancia no depende del voltaje ni de la carga, porque entonces ya estamos en un lío, porque vamos a entrar en un ciclo, ¿no? En un ciclo.
gracias a Dios la capacitancia es una propiedad que depende del dispositivo de construcción. Entonces, pues ya la podemos calcular porque nos están dando las dimensiones de la placa y la distancia que la separa. Cuando te dan dimensiones y distancia, ya fuerza. Ya con eso tengo suficiente para calcular la capacitancia de mi dispositivo. Entonces, habría que introducirla en nuestra ecuación que estamos aquí declarando. Y si declaramos que la capacitancia está definida por la permisividad, el área y la distancia, y la sustituimos en la ecuación de carga, pues entonces la carga va a ser igual a la permisividad en el vacío por el área, por el voltaje de entrada, entre la distancia de separación de las dos placas. Y ya, por mera sustitución, acuérdense que otra vez aquí es exactamente lo mismo, puedo manejar picofaradios porque está aislado el término, pero metros no, tiene que ser uniforme, ¿no? Entonces, esto en términos reales nos da en voltios. Ojo, acá lo estoy manejando en picofaradios, pero si yo lo quiero dejar en voltios, voltio, acuérdense que es una unidad, de la diferencia de potencial. Está declarado en términos de la capacidad, o sea, faradios, y en términos de carga, coulombs. No está declarado en términos de picofaradios. Entonces aquí les iba a dar picovoltios. Habría que hacer la conversión, ¿de acuerdo? Siempre acuérdense que el Sistema Internacional de Unidades se maneje en las unidades del Sistema Internacional de Unidades. Si estamos calculando voltios, manéjese entonces faradios, ¿sí? Acá se dejó en picofaradios, pero bueno, en el supuesto de que al hacer la conversión a voltios, pues ya nos debe dar lógico. Pero acostúmbrense entonces que si van a calcular el voltaje, no vayan a poner aquí picofaradios, porque entonces aquí ya no les va a dar voltios, les va a dar picovoltios. ¿Sí queda claro? Y eso va a ser un error. Habría que hacer esta conversión primero. Bueno, entonces, ya la carga total, entonces va a estar definida en 1.04 nanocoulombs, ¿sale? O sea, si yo hubiera aquí utilizado picovoltios, esta cosa nos hubiera dado, o en otros términos, ¿no? Si ya yo quiero utilizar picofaradios y picovoltios que sea uniforme, entonces ya me va a dar coherente a nanocoulombs. Si quiero utilizar aquí faradios, entonces aquí utilicé voltios. ¿Sí queda claro? Utilizar el Sistema Internacional de Unidades. Vuelvo a repetir, si ocupas picofaradios, picovoltios. Si ocupas voltios, faradios. Porque estas dos son unidades en el Sistema Internacional. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda claro? Profe. Entonces, para usar los faradios se tendría que poner 8.85 por 10 a la menos. A las 9. Ajá, Perdón, a la menos 12. a la menos 12. Y Así ya es. con eso se ocupan Y ya todo los lo demás idéntico. faradios. Todo lo demás idéntico. O sea, 8.85 por 10 a la menos 12 faradios por metro por 0.14 metros al cuadrado entre 0.0020 metros por 12 voltios. Ok. Y aquí te va a dar un valor de 1.04 por 10 a la menos 9 coulombs. Ya si tú quieres usar el sufijo, como aquí, pues ya te va a dar 1.04 nanocoulombs. ¿Sí? Vale, pues. Es mejor aquí mantener la uniformidad de unidades. Si aquí lo ocupas en pico, aquí ponga pico. Si quieres eliminar eso, entonces utiliza en términos normales. Faradios, voltios. Como decía Dalia, mejor uniformizar las unidades y así evitamos errores. ¿Sale? Bueno, ahora vamos al inciso B. ¿Cuánta energía se almacena originalmente en el condensador? ¿Cuánta energía se almacena originalmente en el condensador? ¿Cómo le haremos para calcular eso? Con ¿cómo se llama? La fórmula que acabamos de ver hace ratito. Exactamente. Donde la energía inicial va a ser igual a un medio de la carga por el voltaje. Ya tenemos la carga, ¿no es cierto? Y tenemos el voltaje, que es el voltaje de entrada. Aquí nuevamente sería un medio por 1.04 por 10 a la menos 9 coulombs por 12 voltios, y eso me daría 6.24 por 10 a la menos 9 julios, o 6.24 nanojulios. ¿Sí queda claro? Sí, queda Ok. claro. Ahora vámonos al inciso C. Ahora imaginémonos que desconectamos la batería del condensador, le quitamos la batería del condensador, y
Y lo que vamos a hacer es ahora aumentar la distancia entre las placas. Acuérdense que estaba en 2 milímetros. Ahora lo vamos a hacer, vamos a alejar una placa de la otra a 3.5 milímetros. ¿En cuánto se incrementa la energía al modificar la separación de las placas? ¿En cuánto se incrementa la energía? A ver, una primera pregunta. ¿Es lógico que la energía se incremente o se deba disminuir? Ya están cargadas. Que incremente, ¿Por qué es lógico que incremente? porque para que se puedan mudar No, los que se electrones de la disminuya, ¿no? ¿O se disminuye? A ver, decías tú primero, Raúl, ¿qué cosa? sí, de acuerdo a las plaquitas, para que se puedan mudar los electrones de la placa negativa a la positiva, tienen que incrementar la energía, ¿no? Ok. ¿Por qué se tendría que incrementar la energía si yo aumento la distancia entre las dos placas? Imagínense el fenómeno. Pónganse a pensar en... hagamos el salto cuántico como ahí las películas de Avengers. ¿No? ¿Cómo se llama? No, claro, ¿cómo se llama? La cosita, la pulga, ¿no? Claro. Que hacemos el salto cuántico y podemos ver las cosas a nivel molecular. Imagínense que estamos entre las dos placas. Esas dos placas ya están cargadas, ya el condensador ya está cargado. Ahora, el problema dice que estaban a 2 milímetros. Ahora lo que hago es alejar esas plaquitas. Las alejo. Para alejar esas dos plaquitas, ¿va a ser fácil o va a ser difícil? Va a ser difícil, ¿no? ¿Por qué sería difícil? Estoy de acuerdo contigo, va a ser difícil. ¿Por qué sería difícil? Una placa está cargada positiva y la otra está cargada negativamente. ¿Por qué sería difícil? Porque ya de cierta forma tienen una interacción, por decirlo así. ¿De qué hay interacción? Va a haber interacción. ¿Qué se está formando ahí? Un campo eléctrico. Ajá. La placa positiva siente una fuerza eléctrica debida a la carga negativa. Separar las dos placas de 2 milímetros a 3.5 milímetros implica que tenemos que vencer esa fuerza de atracción entre esas dos placas. Entonces, ¿qué estamos aplicando ahí? Para mover esas dos placas, ¿qué estamos aplicando ahí? ¿Un trabajo? Energía. Un trabajo. ¿Quién es el trabajo? ¿Las placas o una fuente externa? Las placas, Una ¿no? fuente, No, la fuente fuente externa. externa. Ahí dice, se desconecta entonces el anterior y la separación de las placas se incrementa. Yo separé las placas, a lo mejor ustedes manualmente las separaron. ¿Quién hace el trabajo? Ustedes. Ujú. Ustedes son el entorno. ¿Quién es el sistema? Las placas. ¿Quién ganó energía? ¿El entorno o el sistema? ¿Quién ganó? No, no. Las placas, por la primera ley de la termodinámica, las placas, ¿vale? ¿Quién perdió energía? Pues nosotros, porque hicimos un trabajo en mover las placas de 2 milímetros a 3.5. ¿Y quién recibió esa energía? Las plaquitas. Entonces, ¿es lógico que van a ganar energía? Por supuesto, nomás por mera termodinámica, ¿sale? Entonces es lógico pensar que va a haber un incremento de energía, ¿sale? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, esa diferencia de energía interna, ese famoso delta U, pues va a ser igual a la diferencia de la energía que va a tener ahorita con la energía inicial. Y recordemos que la energía está declarada en términos de 1/2 de la carga por el voltaje. Entonces, va a ser igual a 1/2 de la carga por el voltaje menos 1/2 de la carga por el voltaje inicial, con el que partimos, el de partida. Aquí ya las plaquitas estaban cargadas. ¿La carga varió o es constante? Es constante. Es constante. Entonces, la carga al inicio y la carga al final va a ser igual. Simplemente separamos las cargas sin contacto. A ver cómo le hicimos, pero la carga se mantuvo, ya estaban cargadas. Si factorizamos el término de carga, entonces va a ser igual a 1/2 de la carga por el voltaje final, o sea, el voltaje después de la perturbación menos el voltaje inicial antes de esa perturbación, antes de ese movimiento, antes de mover las plaquitas, ¿sí?
Y recordemos además que el voltaje, o sea, el voltaje final, es igual al campo eléctrico por la distancia. Y el voltaje inicial es igual al campo eléctrico por la distancia inicial. ¿Sí queda claro? A ver, y aquí viene otra pregunta, si ustedes ya estamos, a ver si ya están pro en electricidad de magnetismo. ¿Qué aprendimos de campo eléctrico en la unidad 2? ¿De qué depende el campo eléctrico? ¿Recuerdan? ¿De la distancia? La distancia. Depende de la distancia y de qué otra cosa. De la carga, ¿no? Carga. Y cuando estamos en placas, cuando ustedes tienen una placa, de hecho aquí está. Cuando ustedes tienen una placa, por ejemplo esta de campo eléctrico, que está declarada en términos de la densidad de carga por 2 veces la permisividad, o esta que está acá, y recordamos que la densidad de carga no es otra cosa más que la carga total por el área. Si sustituyo la densidad de carga en el campo eléctrico total, ¿cómo me quedaría la ecuación? Pues campo eléctrico sería igual a la carga, pueden apagar por ahí por favor, un audio, a la carga entre el área por la permisividad en el vacío. Vuelvo a hacer mi pregunta. ¿De qué depende el campo eléctrico? De La la carga. carga. ¿Y a? Área. El área. ¿Depende de la distancia? No. No. Ok, entonces, ¿va a variar el campo eléctrico al mover las dos plaquitas de 2 milímetros a 3.5 milímetros? No. No. ¿El campo eléctrico entonces será? El Constante. mismo. Exacto. Aquí está. Entonces, campo eléctrico final va a ser igual al campo eléctrico inicial. Ok, entonces el campo eléctrico va a ser igual, sabemos que el campo eléctrico era igual al voltaje por la distancia, ¿se acuerdan? Aquí está, simplemente despejamos el campo. Y entonces va a ser igual a el voltaje inicial por la distancia inicial. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Sí se acuerdan cuando hacían ustedes ahí por ahí en termodinámica, cuando era un proceso isotérmico, un proceso adiabático, un proceso isocórico, y mantenías una de las funciones de estado constantes, ¿te acuerdas? Bueno, aquí si el campo eléctrico es constante, ¿puedes igualar a estas dos ecuaciones? Por supuesto. ¿Y puedes despejar entonces el voltaje final? Por supuesto. El voltaje final entonces sería igual a la distancia por la distancia inicial por multiplicado por el voltaje inicial. Así de fácil. Ahora, si yo ya declaré que este es el voltaje, que es el cociente de las distancias, la final y la inicial por el voltaje inicial, que son los 12 voltios, y lo sustituyo en nuestra ecuación de origen, que era esta que está acá, entonces la variación de la energía interna va a ser igual a 1/2 de Q, que es esta, por el voltaje inicial, que es este, menos el voltaje inicial. Pero voltaje inicial y voltaje inicial es el mismo, lo factorizamos, pues ahí está, y lo sacamos, ahí está. Entonces, lo sacas y te quedaría el cociente de las distancias menos 1 por 1/2 de la carga por el voltaje. Simplemente esto es factorizar, ¿eh? O sea, factorizamos el voltaje, porque este es el común denominador de ambos términos. Y ya está, ¿no? ¿Y qué es 1/2 de la carga por la velocidad inicial? ¿Qué es 1/2 de la carga por la velocidad inicial? Por el voltaje inicial, ¿qué es? Aquí está. ¿Qué es? La energía interna. Entonces, la diferencia de la energía interna de recorrer la distancia de separación de las placas no es otra cosa más que el cociente de las distancias, la final y la inicial, menos 1, por la energía interna inicial. Sabemos la distancia final, sabemos la distancia inicial, sabemos la energía interna inicial, pues sí. Entonces, esa variación de energía interna por mover la plaquita, pues entonces va a ser igual a 4.7 nanojulios.
Y positiva, ¿por qué? Porque incrementó. Entonces, ¿cuál es la energía interna 2? Pues 6.24 más 4.7 nanojulios. Por ahí por 10, 11. ¿Sale? ¿Alguna duda aquí? No. ¿No? Bueno. De hecho, esta parte está súper padre. Fíjate. Me encanta porque todo está enlazado con la termodinámica. A mí me fascina la termodinámica, supongo que ustedes también. Entonces, vean ustedes. O sea, el inciso C resulta muy padre, este inciso C, porque nos permite poder apreciar la bendita primera ley de la termodinámica, donde dice que el trabajo que era el hecho de mover las dos plaquitas, el trabajo que me costó mover una plaquita de la otra, es la contribución a esa energía interna. Es estos mentados 4.7 julios. O sea, moverla de 2 a 3.5 cuesta 4.7 nanojulios. Eso cuesta. Vamos a ver si es cierto. Bueno, a ver, si nosotros declaramos que el campo eléctrico no es otra cosa más que el volcán, que la diferencia de potencial por la distancia, acuérdense que estas ecuaciones ya las sabemos manejar perfectamente. Si hacemos este razonamiento, pues ver, el voltaje inicial son 12 voltios y la distancia inicial eran 2 milímetros. O sea, estamos hablando de que el campo eléctrico está en términos de 6 voltios por milímetro. O sea, 6.000 voltios por metro. ¿No? Ahora, la fuerza eléctrica, esta fuerza que te decía yo de interacción entre las dos placas, no es otra cosa más que la carga por el campo. Eso lo vimos en la unidad 1, ¿no? Entonces, esto sería igual a la carga por un medio del campo. ¿Por qué un medio? Porque mover una placa, porque vamos a suponer, somos bien inteligentes, que yo no voy a mover las dos placas. Imagínate cuánto me costaría mover las dos placas. Lo que podemos hacer es que una placa sea constante, o sea, mantenerla fija, y voy a mover la otra, los 1.5 milímetros de más. O sea, una voy a tenerla constante, fija ahí sin mover, y la otra la voy a recorrer de los 2 milímetros a los 3.5. ¿Cuánto moví? Pues 1.5 milímetros. Entonces, ¿cuál sería el campo eléctrico ahí que tendría yo que estar variando? Ah, pues nada más el de la placa que estoy moviendo. Entonces sería igual a la carga por un medio de ese campo. Un medio, porque sería un medio del campo eléctrico total de las dos cargas, ¿no? Aprendimos que tanto una placa como la otra aportan la mitad de campo eléctrico. Ya sé la carga, 1.04 nanocoulombios, y ya sé el campo eléctrico. Bueno, si era 6.000 kilovoltios por metro, pues ahora va a ser 3, porque solamente estoy moviendo una placa. Eso nos daría igual a 3.1 micronewtons. O sea, esto me cuesta en fuerza. Esta es la fuerza que yo tengo que vencer para mover la placa de los 2 a los 3.5 milímetros. A ver, y recordamos que el trabajo no es otra cosa más que fuerza por distancia, ¿verdad? Entonces yo tengo la fuerza aquí. ¿Cuánto voy a mover de distancia? Pues 1.5 milímetros, ¿no? ¿Eso cuánto me da? 4.7 nanojulios. Ahí se dan cuenta ustedes que la ganancia de aporte energético que va a recibir la perturbación de mover las placas de 2 a 3.5 está en términos del trabajo que me costó moverla. Punto. Acuérdense que en esta vida todo es simbiosis. Uno nunca sabe para quién trabaja. ¿Sale? Bueno, aquí en este caso lo fue a ganar la plaquita. ¿Alguna duda hasta aquí? Ya los dormí, ¿verdad? Es más, creo que se fueron. No, ¿no? aquí seguimos. Bueno, entonces, ya me lo acabamos, ¿eh? Aquí estamos. Ya me lo acabamos. Bueno, entonces, algo muy importante es entonces que ya estamos entendiendo cómo es que funciona almacenar energía eléctrica. Ese paso consistente en almacenar energía eléctrica. Más adelante vamos a manejar cómo es que, por ejemplo, dicen, a ver, yo cargué la batería, me tarda 1 hora, bueno, pues porque tiene un condensador la batería, ¿no? Y pues tu celular, por ejemplo, funciona con un condensador, por algo tienes una batería que te va a durar 1 hora, porque es el tiempo que se trasladan las cargas de un punto a otro. ¿Quieres mejorar la pila de tu dispositivo? ¿Quieres mejorar? Pues bueno, ponle un condensador más nice, ¿no? Entonces, pero eso tiene que ver con el tiempo, o sea, también un condensador le va a tomar cierto tiempo
ir transfiriendo la carga negativa a la carga positiva, de la placa negativa a la placa positiva, hasta que llegue a un máximo de carga, la famosa carga Q, ¿no? Entonces, entonces, ¿podemos reducir el tiempo de carga? Sí. ¿Podemos prolongar el tiempo de carga? Sí. ¿Podemos jugar con la capacitancia? Sí. ¿Podemos jugar con la carga? También. Y con el voltaje también. O sea, podemos hacer un chorro de aplicaciones en nuestras materias integradoras. Ahora, pero quiero que tengan entendido que cuando estamos haciendo esto, lo que estamos haciendo es que en esa transferencia electrónica de la carga negativa a la carga positiva, estamos induciendo un campo eléctrico. A ver, piensen por un segundo. Si yo tengo una placa, si yo tengo dos placas, así, a ver, vamos a pensar que estamos haciendo nuestro experimento en nuestra casa y de entrada me dice, a ver, ¿cómo rayos voy a cargar una carga positiva y otra placa negativa? Eso no está en el libro. No, no es cierto. A ver, tú tienes dos placas, por ejemplo, de algún material conductor, como cobre, placas de cobre si quieres. ¿Qué harías para que una quede cargada positivamente y otra quede cargada negativamente? ¿Qué harías? Son dos placas idénticas, las acabas de cortar, por ahí te encontraste unas placas, las cortaste, las hiciste más o menos simétricas, las pusiste a una cierta distancia, y dices, ya creé mi capacitor, y te das cuenta que lo que dice el libro no necesariamente refleja la realidad. Bueno, cuando eso sucede, tienes que generar dos terminales. O sea, tienes que transferir la energía eléctrica a esas dos placas. Para que una placa quede cargada positivamente y la otra quede cargada negativamente, tendrás que conectarlas a una batería, en el sentido de que la batería tenga que tener el término positivo y el término negativo. O sea, que los electrones fluyan de la carga negativa de la batería a la carga negativa de la placa y luego esta a la carga positiva y así sucesivamente. Debe haber una eficiencia y una deficiencia de electrones para que el circuito sea cerrado. ¿Cuánto va a tardar esto? Bueno, pues depende de qué tanta distancia tú pusiste una placa de la otra. Si quieres que tarde menos tiempo, pues ponlo lo suficientemente cercano. ¿Qué estás haciendo en ese momento que estás haciendo ese experimento? Estás cargando esos electrones, pero ¿qué estás haciendo entre esas dos placas? ¿Qué estás formando entre esas dos placas? Al electrizar a la placa positiva con la placa negativa, estás formando un campo eléctrico. En otras palabras, necesitamos una energía para inducir un campo eléctrico entre esas dos placas. O sea, para que suceda el tráfico de las cargas de la placa negativa a la placa positiva. Por eso se dice que cuando almacenamos energía, estamos almacenando energía del campo electrostático. Es energía de campo electrostático, porque estamos induciendo un campo eléctrico. ¿Sí? Recordemos además que aquí el voltaje está declarado en términos de campo eléctrico por distancia y que la capacidad está en términos, afortunadamente que ya lo vimos, en términos del área y la distancia. Por lo tanto, si yo asocio estos términos, la energía interna va a ser igual a un medio de la capacidad de mi condensador por el voltaje al cuadrado. Recuerden los términos que ya vimos. Si yo sustituyo simplemente, acuérdense que un medio porque nada más estoy haciendo el análisis de una placa. Si yo, o sea, estamos haciendo el análisis de la placa del condensador, ¿sale? Recordemos que la batería te suministra CV al cuadrado, pero el condensador solamente lo aprovecha de esa energía a la mitad. Entonces, si yo ya declaré que la capacidad es esto que está acá, entonces quedaría un medio por la permisividad en el vacío, por el área del condensador entre la distancia, por el campo eléctrico por la distancia al cuadrado. ¿Ya te diste cuenta? Si yo rearreglo esto, sería un medio de la permisividad por el campo al cuadrado, porque la distancia al cuadrado con esta distancia se va, me queda área por distancia. Esta nueva ecuación que está aquí, ustedes la pudieron haber deducido fácilmente porque ya estamos viendo estos términos. Alguien pudo haberlo llegado. No, o sea, me encanta que ya estamos como jugando con varios términos. Puedes deducir lo que quieras, mezclar términos que quieras a fin de resolver algo, al fin de que tú encuentres una nueva relación matemática que te permita satisfacer las necesidades de un problema. Entonces acá, por ejemplo, está otra. Y este famoso término, si se dan cuenta, está declarado en términos de un área. Pero área por distancia, ¿qué es? Si tienes área y tienes distancia, ¿qué es? Por ejemplo, Volumen. vean, es el volumen.
Esa es una nueva variable que relaciona el área de la placa y la distancia entre las placas. Es el volumen. Y es un nuevo término que relaciona a dos independientes. Por lo tanto, entonces, la energía depende, la cantidad de energía depende del volumen. Entre mayor sea el área o la distancia, va a afectar al volumen. Entonces, podemos decir que estaremos calculando la energía del campo electrostático en términos o por unidades de volumen. ¿Sí? A este nuevo término se le llama densidad de energía de un campo electrostático. Esta es densidad de energía. ¿Por qué? Porque está expresado en unidades de volumen. ¿Te acuerdas cuando estábamos analizando densidad de carga? Densidad de flujo de carga por unidad lineal. O sea, cuando la cosa es lineal, cuando la cosa es superficial o cuando la cosa es volumétrica. Bueno, aquí es cuando estamos hablando en términos de volumen. Entonces, si estamos hablando en términos de volumen, esto ya es una densidad de carga. Si cortas a las placas a la mitad, estás reduciendo la mitad de la densidad de la energía en dos. ¿Sí? Este es un nuevo término, y bueno, está declarado como un medio de la permisividad en el vacío por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya estamos englobando que esta es una densidad de carga por unidad de volumen. Por supuesto que acá el volumen que tú estás generando en el condensador es fijo. ¿Por qué? Porque ya tienes las dimensiones de la placa y ya conoces la distancia entre las placas. Por lo tanto, eso sería constante. Lo único que estamos variando es el campo generado entre esas dos placas. Por lo tanto, la energía en ese dispositivo en particular va a ser un medio de la permisividad por el campo eléctrico al cuadrado. ¿Sí? Esa es mi densidad de energía del campo electrostático. Vean ustedes lo interesante que está esto. ¿Alguna duda hasta aquí? Hello, No. hello. Ah, bueno. Sale, entonces, bueno, ya. Ya casi acabó, ¿eh? Ya casi acabó. Me falta este ya. Entonces, finalmente, lo que vamos a hacer es que los condensadores por lo regular siempre se cargan utilizando una batería. ¿Pero qué rayos es una batería? Bueno, una batería tiene dos bornes. Está compuesta básicamente por dos bornes. Le llamamos bornes, pero otros así más nerds le llaman terminales. O sea, la terminal positiva y la terminal negativa, ¿no? Pero también le llamamos borne. Está compuesto por dos bornes, un borne positivo, un borne negativo. Por lo regular, las baterías o las pilas, en este caso, en su interior están compuestos por una reacción química, donde acuérdense que por allá vieron ahí sus viejas en su química, por ahí que vieron, llevaron una unidad de electroquímica. Habrán visto esto, ¿no? Tiene bien fresco. Entonces, básicamente, ¿en qué consiste? Estos dos bornes que están acá, los podemos nosotros, mediante un conductor, por ejemplo, un alambre de cobre, los podemos conectar a nuestro capacitor. Por lo regular, siempre el borne positivo de la batería va conectada a la placa positiva. Si son dos placas idénticas, no importa el sentido, pero para fines prácticos, para que tú sepas hacia dónde va el sentido de la carga, bueno, siempre va a ir el borne positivo a la placa positiva y el borne negativo de la batería a la placa negativa. Cuando tengo aquí, pues imaginémonos que tengo aquí un interruptor, ya hice mis conexiones con alambre de cobre, agarré la batería, ya soldé con mi cautín acá la batería y lo conecté a mi plaquita. ¿Qué va a pasar? Bueno, en ese momento de que yo cierro el circuito, cierro el interruptor, va a empezar a migrar la carga negativa de nuestro borne negativo a la placa negativa, ¿no? A la que yo llamé placa negativa. Entonces, va a suceder algún momento en que esta placa negativa se va a empezar a saturar de carga negativa a un punto en el que va a empezar a migrar carga negativa de esta placa a la placa positiva. Y luego la carga de esta placa se va a empezar a almacenar carga y después va a empezar a fluir esa carga hacia el lado positivo de la batería. Eso nos haría un circuito cerrado y ese mecanismo implicaría que estamos cargando al condensador. Pero, ¿qué pasaría aquí? Bueno, recordemos que las baterías tienen una diferencia de potencial. El lado negativo, ¿qué potencial tendría? Por ejemplo, imaginémonos que yo tengo una batería de 12 voltios. ¿Qué voltaje tendría la terminal negativa? 0.
o 12. Hello. Amigos. ¿Cero? 0. Aprendimos que las líneas del campo eléctrico nos indican hacia dónde disminuye el potencial. Las líneas del campo eléctrico van del polo positivo al polo negativo. Entonces, en el polo negativo el voltaje es 0. En el polo positivo es el máximo de voltaje. Si tenemos una pila de 12 voltios, el borne negativo es 0 y el borne positivo es 12. Por lo tanto, la diferencia de potencial de una terminal con la otra son 12 voltios. Por eso dice diferencia de potencial. Uno es 0 y el otro es 12. Ok, bueno, entonces cuando empieza a fluir esta corriente eléctrica, ¿qué le va a pasar a nuestro dispositivo, a nuestra pilita? ¿Qué le va a pasar? Pues empieza a disminuir la cantidad de corriente eléctrica que tiene en el borne negativo, ¿no es cierto? Como va a haber una deficiencia de electrones en nuestro borne negativo, ¿qué va a pasar? Bueno, la reacción interna de la batería va a echar a andarse. Se va a captar una deficiencia de electrones y esa va a ser la fuerza motriz que va a originar o va a orillar a que la reacción interna de la batería empiece a producir electrones. Acuérdense que es una reacción de electroquímica. Empieza a producir electrones y empieza a migrar el resultado de esa reacción química empieza a migrar electrones hacia el borne negativo a fin de mantener siempre esa diferencia de potencial de 12 voltios. Entonces, ¿cuándo va a terminarse de cargar el condensador? Bueno, depende de la capacidad de mi condensador. Si el condensador lo hice muy grandote, con una distancia muy pequeñita, pues a lo mejor no me va a alcanzar la batería para llenarlo completamente. O a lo mejor al revés, las dimensiones tal que la capacidad de este condensador sean muy pequeñas, que sí alcance que esta batería pueda perfectamente cargarlo, pues entonces lo que va a hacer es que cuando ya esté cargado, la reacción química de la batería se suspende. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia de potencial entre las placas de mi condensador? Pues los 12 voltios de origen. ¿Cuál va a ser la diferencia de potencial de los bornes de la pila? Los 12 voltios. La única diferencia es que en el interior la reacción ya se va a desgastar. A un punto en el que la reacción llegue a su máxima de eficiencia y ya no le sea posible seguir suministrando electrones. A modo de notación, siempre vamos a utilizar el circuito eléctrico así y siempre las baterías vamos a manejar esta nomenclatura, donde esta línea delgada y más larga va a ser el polo positivo y la línea el borne negativo va a ser la línea gruesa más pequeñita. Y nuestra placa, como les dije que es paralela y simétrica, y yo declaro quién es positiva y quién es negativa, pues va a ser así. Entonces, acuérdense ya de memorizarse que cuando hagamos circuitos eléctricos y los diseñemos así, entendamos que esta sección va a ser positiva y esta sección va a ser negativa. Y vamos a estar cargando la batería en este sentido. ¿Sale? Y estas van a ser las nuevas simbologías que vamos a utilizar cuando hagamos nuestras conexiones en serie o en paralelo. La siguiente clase lo que vamos a ver es calcular la capacitancia cuando no nada más tenemos un condensador, sino tenemos 2, 3, 4 condensadores en diferentes arreglos. Hay arreglos en paralelo, hay arreglos en serie, hay arreglos mixtos. Entonces vamos a jugar con ello la próxima clase y ya acabamos esta unidad y ya nos vamos a la siguiente. Y antes de salir de vacaciones, dando vacaciones la siguiente y acabamos el curso. ¿Sale? Bueno, la tarea es esta, son 4 ejemplos que cada uno representa los temas que vimos, son muy sencillos. Y nos estaríamos viendo el 15 de julio, el miércoles, ¿sale? ¿Hay alguna duda respecto a este tema? No, profe, sí quedó No, bien, doctor. bien entendido. ¿Todo bien? Bueno, entonces nos estamos viendo el día miércoles. Ah, otra cosa, acuérdense que mañana, el ratito nos toca ya se lo voy a dejar de grabar, no voy a decir que. Ok, le voy a poner detener grabación.